Quizá solo estás aprovechando un 10% del potencial de la IA. Te cuento por qué. La mayoría de personas sigue usando ChatGPT Cloud u otros asistentes de inteligencia artificial copiando y pegando información de una herramienta a otra. Abrimos una aplicación, buscamos contexto, lo llevamos al chat, recibimos una respuesta y después lo volvemos a trasladar a otra plataforma. Ese flujo funciona, pero tiene una limitación clara. La IA depende muchísimo de lo que nosotros le damos manualmente. Y aquí entra una función que todavía pasa bastante desapercibida. Se llama MCP o Model Context Protocol. Aunque el nombre suene bastante técnico, la idea es fácil de entender. Un MCP funciona como un conector entre una herramienta de IA y otras aplicaciones o fuentes de datos que utilizamos cada día. Por ejemplo, un calendario, un gestor de tareas, una base de datos, un CRM o una carpeta de documentos, una herramienta de diseño, un repositorio de código o incluso una aplicación interna de la empresa. En muchas plataformas probablemente no verás la palabra MCP, sino otras como conectores, integraciones, apps o herramientas, pero viene a ser lo mismo a efectos prácticos. Hasta ahora, muchas personas han usado la inteligencia artificial como una herramienta separada del resto de su trabajo. Abrimos ChatGPT, Cloud o cualquier otro asistente, escribimos nuestra pregunta, copiamos la información de otra herramienta, pegamos contexto, recibimos una respuesta y luego volvemos a copiar ese resultado en otra plataforma. Los MCP cambian esa lógica porque permiten que el asistente acceda a la información o a las acciones de otras herramientas siempre dentro de los permisos que se hayan configurado. En lugar de pedirle a la IA que trabaje únicamente con lo que le escribimos en el prompt, podemos conectarla con sistemas donde ya existe información útil. Para entenderlo de forma muy sencilla, pensemos en un asistente de IA sin conectores. Puede ayudarnos a redactar un email, a resumir un texto, a generar ideas o a explicar un concepto. Pero si queremos que revise nuestra agenda, consulte un documento interno, encuentre información en una carpeta o actualice una tarea en un gestor de proyectos, necesita conexión con estas herramientas. Ahí es donde entra el MCP. El protocolo permite que diferentes aplicaciones hablen con el asistente de IA de una forma más estandarizada. En la práctica, esto significa que la IA puede trabajar con más contexto y en algunos casos también ejecutar acciones. Si llevamos esto al mundo del marketing, la utilidad se ve de forma muy clara. A menudo, la información clave para decidir el siguiente paso está dispersa en distintas plataformas, campañas o dashboards. Por eso, Data Slayer MCP es un ejemplo fantástico de cómo esta tecnología aterriza en un uso real. Permite que tu asistente de IA se conecte a tus datos de marketing y los consulte directamente. Data Slayer ha desarrollado este conector para que herramientas como Claude, ChatGPT o Mistral accedan a tus métricas sin que tengas que copiar datos manualmente, exportar archivos o estar saltando de una pestaña a otra. La lógica es la misma que estamos comentando. El asistente deja de depender solo de lo que escribes en el prompt y puede conectarse a través del protocolo MCP a fuentes de datos reales como Google Ads, Meta, Google Analytics 4, Search Console, LinkedIn Ads o TikTok Ads. Esto te permite hacer preguntas directas en un lenguaje natural. Por ejemplo, ¿qué campañas han bajado su rendimiento esta semana? ¿Cuál es el canal con mejor coste por lead? ¿Dónde ha subido la inversión sin que mejoren las conversiones? Data Slayer MCP funciona como ese puente seguro entre la IA y tus datos. Utiliza las conexiones que ya tengas configuradas con autentificación OAuth y cifrado, asegurando que tus credenciales nunca se compartan con el proveedor de inteligencia artificial. Es una forma muy práctica de ver el potencial de los MCP, hablar directamente con tus datos de marketing para obtener respuestas útiles sin necesidad de abrir un dashboard cada vez. Si quieres ver cómo sería hablar con tus propios datos desde Claude, ChatGPT, Mistral, puedes probar Data Slayer gratis durante 15 días. Te dejamos el enlace en la descripción. Para entender bien su utilidad podemos dividir lo que hace un MCP en 3 niveles. El primer nivel es consultar información, leer documentos, buscar datos, revisar una base de conocimiento o recuperar contexto de una herramienta conectada. El segundo nivel es transformar esa información, resumirla, ordenarla, cruzarla en otros datos o convertirla en un borrador útil. Y el tercer nivel es actuar sobre otras herramientas, crear una tarea, actualizar un registro, generar un documento o enviar información a otro sistema. Cuanto más avanzamos en estos niveles, más valor podemos obtener.
pero también necesitamos más control sobre los permisos, revisiones y aprobaciones. Un ejemplo sencillo es: imagina que tienes notas de una reunión en una carpeta, tareas en una herramienta de gestión de proyectos y fechas clave en el calendario. Sin conectores tendrías que ir a cada sitio, copiar la información importante y llevarla al asistente. Con un conector bien configurado podrás pedirle a la IA algo como: revisa las últimas notas del proyecto, cruza las tareas pendientes con las fechas en el calendario y prepárame un resumen de prioridades para esta semana. El valor está en que la inteligencia artificial empieza a trabajar con el contexto real de tu negocio, en lugar de partir de una instrucción aislada. Otro caso muy claro puede estar en ventas. Si conectamos un asistente a un CRM como HubSpot, a documentos comerciales y al calendario, podríamos pedirle que prepare una reunión con un cliente, revisar el historial, detectar puntos pendientes, resumir oportunidades abiertas y proponer una agenda para la llamada. También puede ser útil en marketing. Podemos conectar documentación de la campaña, los resultados, contenidos previos y herramientas de trabajo para pedirle una primera versión de un informe, una propuesta de contenidos o un resumen de aprendizajes. El objetivo no es que la IA decida la estrategia por nosotros, sino que reduzca el trabajo manual de recopilar, ordenar y transformar toda esta información. Pensemos en un caso muy habitual. Tenemos una campaña activa, varios documentos con el briefing, resultados en una hoja de cálculo y tareas pendientes en una herramienta de gestión de proyectos. Además, tenemos comentarios repartidos en reuniones y canales internos. Sin conectores, alguien tiene que entrar en cada fuente, copiar los datos, revisar comentarios, cruzar información y preparar un informe manualmente. Con un asistente conectado podríamos pedirle que revise la documentación de campaña, consulte los últimos resultados, detecte bloqueos pendientes y prepare una primera versión del informe semanal. Después, el equipo revisa, corrige, añade criterio y decide qué conclusiones se comparten. La IA acelera la recopilación y la organización de la información, mientras que el equipo mantiene la parte estratégica. En equipos de contenido, un asistente conectado puede revisar publicaciones anteriores, extraer patrones, consultar un calendario editorial y ayudar a preparar nuevas ideas alineadas con lo que ya se ha trabajado. La diferencia está en que ya no parte de cero cada vez. Por eso los MCP son tan importantes. Ayudan a pasar de una IA que responde a preguntas a una IA que puede participar en el proceso de trabajo completo. Ahora bien, aquí conviene poner un matiz importante. Conectar una IA a otras herramientas también requiere criterio. No todas las conexiones tienen un mismo nivel de riesgo ni todas las tareas deberían automatizarse sin revisión humana. Una cosa es permitir que el asistente lea información de un documento y otra distinta es dejarle modificar datos, enviar mensajes o ejecutar acciones sensibles. Para empresas especialmente es importante revisar qué conectores se activan, qué permisos tienes, quién puede usarlos y qué acciones requieren aprobación. En herramientas como ChatGPT, la documentación para conectores y MCP también contempla la posibilidad de limitar acciones o exigir aprobación explícita para determinados usos. Una buena regla para empezar es activar primero conectores solo de lectura, es decir, permitir que los asistentes consulten la información, pero no que modifiquen, publiquen, borren ni envíen nada sin aprobación previa. Después, cuando el equipo ya entiende bien el flujo y los riesgos, se pueden habilitar acciones más avanzadas, con permisos limitados y revisión humana. Así que la pregunta importante no es simplemente ¿qué puedo conectar?, sino ¿qué tiene sentido conectar y con qué nivel de permisos? Para empezar, lo más recomendable es pensar en tareas repetitivas, de bajo riesgo y con mucho contexto disperso. Por ejemplo, resumir información de documentos, preparar reuniones, organizar notas y consultar datos internos. Transformar información en un formato más útil o crear borradores a partir de fuentes ya existentes. Si quieres empezar a probar MCPs o conectores en tu equipo, lo mejor es elegir un proceso concreto. Puede ser preparar reuniones comerciales, resumir documentación de campaña, revisar tareas pendientes o crear informes internos. Después, define 3 cosas. ¿Qué fuentes necesitas consultar a partir de inteligencia artificial? ¿Qué acciones puedes realizar? ¿Y qué acciones deben requerir de aprobación humana? Con esa base es mucho más fácil medir si realmente estás ahorrando tiempo o estás añadiendo otra capa más al stack.
Después, cuando el equipo entienda bien el flujo, se puede avanzar hacia casos más completos. Actualizar herramientas, generar entregables, crear automatizaciones o coordinar varias aplicaciones dentro de un mismo proceso. La clave está en empezar por casos de uso concretos. Si intentamos conectar todo desde el primer día, probablemente acabaremos con más complejidad que eficiencia. En cambio, si elegimos un proceso claro, medimos cuánto tiempo ahorra y definimos bien qué permisos, los MCP pueden convertirse en una capa muy potente dentro del stack de productividad. En resumen, un MCP es una de esas tecnologías que puede sonar muy técnica al principio, pero que responde a una necesidad muy simple: hacer que la inteligencia artificial trabaje mejor con las herramientas que ya usamos. Si te ha gustado este vídeo, te recomendamos este otro sobre cómo sacar todo el partido a Cloud. Suscríbete al canal para más y nos vemos en el próximo vídeo.